Gracias, amados hermanos. Gracias, le agradecemos al Señor por regalarnos este tiempo juntos, unidos en alabanza, unidos en adoración, exaltando y levantando su nombre como pueblo de Él, como pueblo redimido, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le agradecemos este tiempo. Y qué precioso, porque vivimos en Él, vivimos en el Cristo resucitado, pero de alguna manera en esta mañana hacemos mención de una manera especial a su resurrección. Y yo quisiera ir con ustedes a Mateo 28, del 1 al 6. En Mateo 28, del 1 al 6. Y a lo largo de estos días, la mayoría de nosotros, y aún en nuestros servicios, en internet o como hemos podido, hemos meditado un poco más sobre la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él realmente fue como cordero llevado al matadero y no abrió su boca por nosotros sufrió la cruz para hoy nosotros poder ser libres en Él, como un cordero llevado al matadero. Fue abofeteado, fue escupido, fue maltratado y subió a la cruz por cada uno de nosotros. Pero hoy, ¿verdad? Vemos la otra parte de su preciosa redención, que es que se levantó con poder de la muerte. Y aquí en Mateo 28 dice, en el verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y vemos, ¿verdad?, un acontecimiento tan glorioso como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en su camino a la cruz, en padecimiento, en sufrimiento, pero ahora se levanta con poder de la muerte. Dice Hechos que sueltos los dolores de la muerte por cuanto ésta no pudo retenerle. Y él se levanta mediante el grandísimo, el inmenso poder del Señor. Gloria a Él, gloria a Él. Qué lindo, hermanos, porque vemos acá a los ángeles como emisarios de Dios, ¿verdad? Ya, mami, ya sé que... Tremendo que es que ese ángel baja y mueve esa piedra que era de casi 2 toneladas, la mueve para que
se pudiera ver que la tumba ya estaba vacía. Un ángel resplandeciente, dice, como la luz. Qué glorioso, anunciando que el Cristo crucificado, ha resucitado de entre los muertos. Ahora fíjense qué tremendo, hermanos, porque el Señor en varias oportunidades en los evangelios le dijo a los discípulos que Él iba a morir y a resucitar al tercer día. No solo iba a morir y ser sepultado, sino que iba a resucitar al tercer día. Y los evangelios nos dan testimonio de que los discípulos no entendían tan claramente esto de la resurrección. Dice el Evangelio de Marcos que cuando él subió al monte de la transfiguración y ellos, ¿verdad?, lo pudieron contemplar en su gloria, cuando ellos bajaron, él les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían visto, sino hasta después que él fuese resucitado. Y dice que ellos discutían entre ellos porque no entendían tan bien aquello de la resurrección. Pero qué precioso, porque ahora, ¿verdad?, el Señor es levantado de los muertos. Y cuando nosotros vemos esta gloriosa resurrección, podemos darnos cuenta que el evangelio que hemos recibido es tan grande, hermanos, es tan grande y que fue anunciado no solo la muerte de Cristo, sino juntamente también su resurrección. ¡Qué glorioso! Aún los profetas, Moisés, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, declara que él no solamente iba a morir, sino que se iba a levantar de los muertos con poder. Nadie nunca antes, ni nunca después de él, nadie regresó de la muerte. Las resurrecciones que hubieron fueron resurrecciones, ¿verdad?, milagrosas. Elías, Eliseo, el mismo Señor Jesús cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, y las resurrecciones que él hizo fueron vidas que volvieron a morir. Pero él, soberanamente, en Juan 10, él dijo, nadie toma mi vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Ahora, quiero ir contigo por un momentito a Efesios. En Efesios 1:19. Gracias, Señor. En Efesios 1:19. Aquí Pablo está orando, ¿verdad?, porque los ojos de esos creyentes sean alumbrados, el entendimiento, que pudieran entender las riquezas del Señor, pero también está orando que pudieran entender. En el verso 19 habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La grandísima fuerza de Dios, el inmenso poder de Dios, fue lo único, ¿verdad?, que podía y pudo levantar de entre los muertos a Jesús, el Hijo del Hombre. Él lo levantó con su inmenso poder para gloria nuestra, hermanos. Él pagó por nuestros pecados en la cruz, pero fue resucitado para nosotros poder ser vestidos de su justicia, ser justificados en Él. Él pagó ese inmenso precio de nuestras deudas. Él pagó todo
deuda de nuestro pecado, pasado, presente y futuro en su muerte, pero se levantó con poder para nosotros, ¿verdad? Poder ser vestidos de la justicia de Dios, poder creer en todo lo que Él ha dicho, ¿verdad? El Señor lo levantó de los muertos. Era diciéndole a Jesús, tú eres mi Hijo amado, todo lo que tú has hecho, esta obra de redención está completa. Estoy satisfecho de todo lo que tú has hecho, amado Hijo. Y Él es levantado, dice que con ese supereminente poder, ese grandísimo poder, el cual solo Dios tiene y nosotros día a día somos testigos de ese poder. Y ahora fíjese qué precioso, hermanos, porque realmente Él resucitó. Fue muerto, fue sepultado y fue resucitado. La sepultura es la señal de que Él estaba completamente muerto. Pero nosotros hoy, en Cristo Jesús, por la fe, hemos resucitado con Él. Y hoy, gloria al Señor, nosotros participamos de esa resurrección. Vivimos en el Cristo resucitado. El mismo poder que lo levantó a Él, ¿verdad? Ese mismo poder nos levanta hoy en Cristo Jesús, en la vida en Él. Ahí mismo en Efesios 2, cuando habla y declara de nuestra salvación, dice en el verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados con Él. Hemos sido resucitados, ¿verdad? Con el Dios de la vida. El mismo Espíritu es el que nosotros hemos recibido y en Él somos y en Él nos movemos y en Él podemos caminar, conocerle, conocer su verdad. Él es la verdad. Caminar en ese camino que es Él. En Él vivimos y en Él somos. Gloria al Señor. Qué precioso, hermanos, porque hemos sido resucitados por Él. Y es verdad que anhelamos también la redención de nuestros cuerpos, que se cumplirá al final de los tiempos, y es una realidad. La resurrección de nuestros cuerpos en Cristo Jesús en nuestra venida. Es verdad lo completo, pero hoy nosotros disfrutamos con Él. Romanos nos dice que así como hemos sido semejantes en su muerte, somos semejantes en su resurrección. Vivimos en Él. Podemos, ¿verdad?, vivir en ese espíritu de vida que Él nos da, que Él nos mueve, que Él nos levanta. Y en medio, hermanos, de la prueba que ha venido sobre todo el mundo entero, la iglesia puede realmente no solo tener paz. Cada uno de nosotros no solo podemos estar llenos de paz, sino gozo en lo profundo que nuestro Dios reina, que nuestro Dios reina, que Él triunfó sobre la muerte. Él triunfó sobre la muerte, Él venció, dice Hebreos, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, para que nosotros, ¿verdad?, aquellos que vivían esclavos o con temor, fuéramos liberados, fuéramos libres en Él, pudiéramos disfrutar de su gloria y de su paz.
Pablo dijo algo muy precioso en Filipenses 3:10. Vamos a ir por un momentito al siguiente libro, Filipenses 3:10. Y dijo, voy a leer desde el 9, pero él dijo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué precioso. Él quería ser hallado en Cristo. Él quería ser hallado en él. Nosotros hemos abierto nuestra vida a él, nuestro ser a él. Él ha venido para tomar todo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y día a día, no solo le vamos conociendo más, sino también, hermanos, rindiendo nuestra vida más a él, para amarle, para servirle, para ser de él y para él. Y Pablo declaraba aquí que quería ser hallado en Cristo, en la fe de Cristo, la justicia que era por la fe en él, a fin de conocerle y poder conocer ese poder de su resurrección. Él, y sabemos, ¿verdad?, por la vida de este precioso apóstol del Señor, la vida del apóstol Pablo, cómo padeció, tuvo grandes padecimientos, sufrimientos, perseguido, golpeado, pero él, ¿verdad?, participó de sus padecimientos y deseó y anheló también conocer ese poder de la resurrección, el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en él. Y él pudo reconocer, él da un pequeño testimonio de él en 1 Corintios 15, cuando dice que él reconocía que por la gracia de Dios, él era quien era. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero él inmediatamente reconoce que no había sido su gracia algo que se había originado en él, sino que era la gracia de Dios que se había levantado en él para poder entregarse completamente a él y vivir para él y servirle. ¡Qué precioso! No era su gracia, era la gracia de Dios. No solo era esa gracia para salvación, era la gracia para su apostolado, para su servicio, para su entrega. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y él quería, ¿verdad?, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Yo quiero eso para mi vida y lo deseo para la tuya también. Que ese poder, ¿verdad?, del Cristo resucitado pueda operar día a día en nuestras vidas, levantándonos a Él, amados hermanos, quitando todo lo que no es de Él y poniendo lo que es de Cristo para nosotros poder vivir en Él, ser testigos cada día más de su gloriosa vida, de su preciosa vida, de su grande resurrección. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir por un momentito a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, en el verso 20. Amén. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él ha resucitado. Este es el evangelio en el que hemos creído, que Él murió, fue sepultado y resucitó. Así lo hemos recibido, así lo creemos, y en ese evangelio es que necesitamos perseverar. Si no, dice,
la palabra hemos creído en vano. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Verdad? Hubiera sido en vano nuestra fe, porque el evangelio desde el comienzo era su muerte y su resurrección. Se hubiera quedado incompleto, hubiera muerto Jesús como cualquier otro hombre, no hubiera pasado nada si él no se hubiera levantado de la muerte. Pero el dueño y señor de todas las cosas, el autor de la vida, el Dios todopoderoso, dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y se levantó con poder de la muerte. Dice, mas ahora Cristo está resucitado, primicias de los que durmieron. Él es el primero, ¿verdad? Él es el primero en la resurrección y con él todos nosotros. Es la promesa. Ahora, aquí en el verso 21 dice algo muy lindo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué lindo, hermanos. Dos cabezas, ¿verdad? Dos hombres. El primer hombre, Adán, nos trajo muerte. Nos trajo, ¿verdad? No solo la muerte, todas las consecuencias que vinieron con el pecado. Y él fue, ¿verdad? Por donde entró la muerte a toda la humanidad. Pero también por un solo hombre, por su obediencia, por su entrega, por su sometimiento al Padre, al deseo del Padre, al plan precioso del Señor, por un solo hombre también ha entrado la resurrección. Dice, por uno también, todos somos vivificados. Todos somos vivificados. Espíritu vivificante, el primer Adán, alma viviente. El segundo, el postrer, Cristo Jesús. No va a haber un tercero. El postrer, el último. Espíritu vivificante, espíritu de vida para nosotros hoy. Nos levanta con su poder, hermanos. Por eso es que es glorioso y es precioso perseverar en Él día a día, en todos los tiempos. Hay tiempos que no son fáciles. Hay pruebas a todas nuestras vidas, hermanos. Pruebas difíciles. Pruebas que solo podemos atravesar en el poder de Dios. Pruebas que solo pueden ser fortalecidos en el Espíritu vivificante de Cristo para ser levantado a Él, porque no hay nada que te pueda sostener fuera de Él. Hay situaciones que solo las pasamos en las fuerzas de Él. Y Dios nos llama hoy más que nunca a creer en el evangelio que Él nos ha dado, en su muerte preciosa para perdón y ser lavados de nuestros pecados, y en su resurrección gloriosa en la cual tú y yo ya vivimos y de la cual, ¿verdad? Tenemos que todos los días vivir en Él. Espíritu de vida a nuestras vidas, espíritu de vida. Él pudo declarar, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá. Yo soy, dice el Señor. No hay nada fuera de Él, no hay nadie fuera de Él. Pero me encanta esa porción porque dice, ¿crees esto? ¿Lo creemos, hermanos? Creemos que en Él, ¿verdad? Tenemos toda su fortaleza, su gracia. Él es suficiente para nosotros. ¿Lo creemos? Lo creemos. Hay que creerlo más. Hay que vivir cada día más en Él. Es un día a día.
hasta el fin, un día a día, pero Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin. Él lo ha prometido y Él lo hará. Él lo ha prometido y Él lo hará. Y yo quisiera, hermanos, solo ver unos puntos que después de Cristo haberse levantado, dice el libro de los Hechos que Él tuvo 40 días de apariciones, dando pruebas fehacientes de su resurrección. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Él pudo haber resucitado y haberse ido, no tenía por qué haberse quedado, pero Él se apareció, Él se volvió a aparecer, ¿verdad? Les dio gozo a los discípulos, dejó que Él lo vieran sus manos horadadas, sus pies horadados. Él permitió, ¿verdad? Tuvo misericordia de este hermano incrédulo. Ven, pon tu mano aquí en mi costado. Mira, Él fue tan glorioso y también fueron las pruebas fehacientes de su gloriosa resurrección. Pero yo quería compartir contigo algo muy precioso que se puede ver cuando Él resucitó en sus apariciones. Una de las cosas lindas que Él hace y vuelve a hacer es partir el pan. Partir el pan. Él acababa de celebrar la última Pascua con los discípulos el día jueves. Y Él les dijo, he deseado tanto comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Él tenía el deseo, ¿verdad?, de sentarse. Esa palabra sentarse habla que uno está reposado, se asentó a comer, a disfrutar la comunión con ellos, poderse ver, poder partir el pan, compartir del mismo. El mismo era ese cordero pascual que estaba a punto de ser sacrificado horas más tarde. Pero le dijo, tengo tantos deseos de comer esta cena con ustedes, con sus discípulos, con los que lo habían seguido, con los que habían pasado todas las pruebas con él. Y después de la resurrección, en Juan 21, vamos a leer el verso 9 y vamos a leer el 12. En Juan 21. Gracias, Señor. En el verso 9, bueno, aquí está esta porción de la palabra, está cuando ellos se fueron a pescar, ¿verdad? Después de la resurrección. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos se fueron con él. ¿Y qué pescaron? No pescaron nada. No pescaron nada. Entonces el Señor se les aparece y les dice que echen la red hacia la derecha. Y ellos lo pudieron reconocer. Entonces, cuando salen trayendo esa red llena de peces, en el verso 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué lindo. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Verso 12, les dijo Jesús, venid y comed, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan
y les dio, y asimismo del pescado. Venid, comed. Venid, comed. El mismo Evangelio de Juan nos dice que el Señor hizo tantas otras cosas y tantas otras señales en presencia de sus discípulos que podrían escribirse muchísimas cosas y no entrarían en el mundo todo lo que se puede escribir de él. Pero esto fue lo que él dejó registrado. Venid, comed. Y ellos sabían que era el Señor. Él partió el pan y comieron. Ese es el Cristo resucitado en nuestras vidas. Ese es el Cristo resucitado, su espíritu de vida. Aquel, ¿verdad?, que nos llama a reunirnos con Él para partir el pan con Él, para tener comunión con Él, para estrecharnos con Él día a día, pero también entre nosotros, hermanos, para partir el pan, para partirlo entre nosotros, comer de Él, comer su carne y beber su sangre, la comunión entre nosotros. Este es el pan que bendecimos, esta es la copa que bendecimos, la comunión en Él. No solo mía con el Señor y tuya con el Señor, de abrazarnos con Él cada día más, sino entre nosotros. ¿Qué hizo Él? Partió el pan. Y también lo vemos en el Evangelio de Lucas. Estos que caminaban y el Señor se les juntó en el camino de Emaús, que iban hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Y el Señor se les juntó. Luego Él se hizo como que se iba. Y yo le dije, no, quédate con nosotros. Pero ¿cuándo lo reconocieron? ¿Cuándo lo reconocieron? En el partimiento del pan. Cuando Él tomó el pan y lo bendijo, sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver al Señor. Y Él nos llama, hermanos, este es el Cristo resucitado entre nosotros, que nos llama a partir el pan, a partir el pan. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestro pan de vida. Él es el que come de Él, en Él permanece y Él en ese creyente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La comunión, la unión, comer de él. Muchas veces se usa a veces esa porción también para la comunión, pero qué precioso es verlo en el Espíritu. El que come de él. Así como el Padre lo envió a él, el que come de él vivirá por Cristo Jesús. Espíritu vivificante. Gloria a él. Ahora, otra cosa preciosa que él hizo después de su resurrección, él le dijo algo también muy importante en el Juan 20, 19, 21. En Juan 20, voy a leer estos versos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él fue enviado por el Padre. Su vida
es un ejemplo precioso de cómo él caminó en esa unidad con el Padre, sometiéndose a la voluntad del Padre en todas las cosas, en todo momento, y él fue enviado de Dios. Pero ahora nosotros en él, ahora nosotros en Cristo somos enviados del Señor. Somos enviados del Señor. En medio de estos tiempos, hermanos, es precioso que podamos ser enviados con la palabra del Evangelio, con la palabra de esperanza en Cristo Jesús, con la palabra de exhortación. Yo sé que hay muchas vidas que están buscando del Señor, pero también usted puede ver, lo veo yo acá, vidas que no les ha hecho mucho. El Señor está estremeciendo los cimientos de la tierra por medio de todo esto que está pasando y hay vidas que aún siguen endurecidas. Y qué lindo, el Señor nos envía, ¿verdad? Como enviados. El que te recibe a ti, recibe al Señor. El que no te recibe, no lo recibe, pero somos enviados, ¿verdad? Y muchos necesitan esa palabra de esperanza, de misericordia, de consolación, como venía, ¿verdad? En la adoración, que Él es enviando esa consolación, esa palabra, ¿verdad? De misericordia. Somos enviados en Cristo Jesús. Somos enviados a la predicación del Evangelio. Gloria al Señor. Somos sus discípulos hoy. Siempre estaremos aprendiendo de Él. Siempre estaremos aprendiendo del Señor. Y cuán hermosos, dice la palabra, que son los pies sobre los montes que traen alegres nuevas. Dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Gloria al Señor. El Cristo resucitado en nuestras vidas nos lleva a predicar, nos lleva a declarar la verdad del Señor, nos da poder, nos da amor, nos da misericordia para dar su evangelio de paz, para dar su evangelio de las buenas nuevas, las buenas noticias. Y solo un pequeño aspecto más que lo vemos al final del evangelio de Juan. Y el Señor pudo escoger muchas cosas después de la resurrección, pero escogió esas. Partir el pan, nuestra comunión en Él. Decirnos que somos enviados en Cristo Jesús. Y solo un aspecto más que lo vemos en el último capítulo de Juan, después de que ellos habían comido y partido el pan. Esa conversación, ¿verdad?, que tuvo con Simón Pedro, en el verso 15 del capítulo 21 de Juan. Y es una conversación que sí, es al llamado en Cristo Jesús, en nosotros, pero nos recuerda mucho cuánto tenemos que servir al Señor solo en amor a Él. Dice en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Dios también nos llama a nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? Apacienta. Nutre a los corderitos. Lleva las ovejas a Cristo. Nútrelas de Él, del pan de vida. Y son tiempos, hermanos. Hay muchas ovejitas que están quizás por un lado o por otro lado, o están decaídas o debilitadas o desanimadas. Y es tiempo, ¿verdad?, que nosotros, sus hijos, los redimidos, busquemos a esas ovejas por amor al Señor. Aquí vemos un Pedro completamente diferente a los capítulos anteriores, ¿verdad? Porque hasta antes de que Jesús fuera apresado en el huerto de Getsemaní, él estaba tan en él, ¿verdad? En su fuerza, tan seguro de sí mismo. El Señor le dijo, van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Yo nunca te dejaré, mi vida pondré por ti. ¿Tu vida pondrás por mí? Dijo el Señor. Hoy día, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro está, ¿verdad?, con eso en el corazón, recuerda eso, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y sí te amo. ¿Y qué dice el Señor? Pastorea, nutre, busca, dale, ¿verdad?, a estas ovejas. Hermanos, que en medio de los tiempos que estamos viviendo, el Cristo resucitado continúe fortaleciéndonos, levantándonos a Él, llenándonos de nuevas fuerzas para avanzar en aquello que Él quiere encaminarnos. Cada uno donde nos encontramos, el Señor, ¿verdad?, nos guíe, nos dé dirección y le respondamos a Él y podamos ser usados para la gloria del Señor, para la gloria de Cristo. Me amas, dice el Señor, me amas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Gloria al Señor, que en Él estamos, ¿verdad?, unidos, somos uno en Cristo. Y yo le agradezco al Señor por esta mañana que nos ha reunido y que nos ha dado la oportunidad de partir el pan, de disfrutar de Él, de comer de Él, de vivificarnos en Él, en su palabra. Y que el Señor nos ayude cada día a vivir en Cristo Jesús, a vivir en el Cristo resucitado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias, amados hermanos. Que el Señor nos guarde a cada uno donde Él nos tiene, nos fortalezca, se revele cada día más y prosigamos en conocerle y en darle a conocer a otros. Gracias, amado Cristo, en tu nombre precioso. Amén.